Y bienvenida, bienvenido. Hoy nos metimos de lleno en un tema crucial para el sistema eléctrico chileno. Hablamos de la tensión que está creciendo por la integración de nueva generación, particularmente los PMGD, los pequeños medios de generación distribuida. Exacto. Esas plantas más pequeñas, muchas veces solares, que se conectan a las redes de distribución locales. Y parece que su conexión está generando, ciertos roces, ¿no? Congestiones. Sí, verdaderos cuellos de botella. Y vamos a analizar un poco por qué surgen, cómo se están manejando y, sobre todo, las controversias regulatorias que han salido a la luz últimamente. Para eso tenemos varias cosas sobre la mesa. Hay análisis técnicos, por ejemplo uno de Colbún, comunicaciones del coordinador eléctrico, el CEN. También algunas guías que explican la regulación y, como dices, el plato fuerte. Dos resoluciones bien recientes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. La idea es entender bien qué hay detrás de estas congestiones y estos conflictos de normas. A ver, empecemos por el principio. El problema base, la congestión. A ver, para que se entienda fácil, la red eléctrica es como una carretera. Ajá. Tiene una capacidad limitada. Si muchos autos, o sea, mucha energía, quieren entrar al mismo tiempo... Se arma un taco. Exacto, un taco eléctrico. Y eso, puede comprometer la seguridad de todo el sistema. No es menor. Y parece que estos tacos, estas congestiones, están siendo más y más comunes. Hay un análisis de Colbún sobre un proyecto de baterías, el BES Búho 1, que da algunas pistas. Sí, ese análisis es interesante. Aparte de ciertas inconsistencias que mencionan sobre cómo se describe el proyecto. ¿Cómo qué tipo de inconsistencias? Bueno, si era solar o solo baterías, falta de detalles sobre cómo y cuándo se cargaría. Pero lo más relevante que señalan es otra cosa. A ver. Advierten sobre congestiones que ya existen, o sea, no es algo futuro, es actual. Específicamente en el transformador de la subestación Colbún. Uno que además comparten con otros PMGD, ¿verdad? Justamente. Con las golondrinas, PMG Machicura, es un problema conocido por la empresa solicitante, Our Energy, y también por el CEN. Entiendo. Y por eso Colbún pide limitar la inyección de este nuevo proyecto. Claro, piden limitarlo a 6 megawatts. Y dan razones técnicas, la capacidad real de los cables, los ajustes que habría que hacer en las protecciones para no afectar sus propios servicios auxiliares, que son vitales para sus grandes centrales. Queda claro que la infraestructura tiene límites físicos. Pero aquí viene lo interesante. Las reglas para conectarse no son iguales para todos los proyectos, ¿cierto? Correcto. Ahí está el meollo del asunto regulatorio. Hay una línea divisoria clara, el Decreto Supremo 88, que entró en vigencia a fines de 2020. Entonces, tenemos proyectos con permisos, los ICC, bajo esta norma nueva, el DS 88. Y proyectos que obtuvieron su ICC bajo la norma antigua, el DS 244. Y son dos mundos distintos en cuanto a cómo se maneja la posible congestión. ¿Cuál es la diferencia clave ahí? Bajo el DS88, el nuevo, si los estudios que se hacen antes de conectar el proyecto detectan que podría haber congestión, Ajá. la empresa distribuidora, como CGE por ejemplo, tiene que incluir en el permiso una limitación preventiva a la capacidad de inyección. Es como poner una señal de velocidad máxima desde el principio. Ok, una medida preventiva. ¿Y los proyectos más viejos, los del DS 244? Esos tienen, digamos, derechos adquiridos. La distribuidora no puede limitarles así nomás, preventivamente, en su permiso original. Entonces, ¿nunca se les puede limitar? Sí se puede, pero solo el Coordinador Eléctrico Nacional, el CEN. Y únicamente si hay un riesgo operativo real, inminente, para la seguridad de todo el sistema. Entiendo. Y si hay varios proyectos renovables en esa situación, ¿cómo se decide a quién limitar? Generalmente, si son renovables, como solares o eólicos, en ese momento tienen lo que se llama costo variable cero. Para el sistema, su operación no tiene costo marginal. Claro. En ese caso, si hay que limitar, la práctica habitual es hacerlo a prorata. O sea, se reparte la restricción entre ellos según su tamaño, su capacidad instalada. Perfecto. Y esto nos conecta directamente con los dos fallos recientes de la SEC que mencionamos. Involucran a los PMGDs FENA y Orquídea Solar 2. Ambos son antiguos, bajo el DS 244. ¿Qué fue lo que reclamaron?
Básicamente reclamaron que CG, la distribuidora, los estaba limitando a prorrata, pero que no correspondía. Porque no correspondía, según ellos. Su argumento fue más o menos: nos están limitando a nosotros ahora porque CG no hizo bien su pega antes. ¿Cómo así? Decían que CG debió haber limitado preventivamente a los proyectos nuevos, los que entraron bajo el DS-88, que se conectaron después a las mismas subestaciones que ya estaban complicadas, como Cabildo y Ovalle. Ah, o sea, si hubieran limitado a los nuevos cuando les dieron el permiso, como dicen de ese 88, ahora no habría esta congestión que nos afecta a nosotros, los antiguos. Exactamente esa es la lógica del reclamo. La congestión actual es culpa de una omisión anterior de CGE al aprobar los permisos de los nuevos. ¿Y qué dijo la SEC? ¿Les dio la razón? No. La SEC rechazó la solicitud de modificar los permisos de esos proyectos nuevos. ¿Y por qué? Si el argumento parece tener cierta lógica. La razón principal fue procesal, una cuestión de plazos. Los reclamos de Esfena y Orquídea Solar 2 se consideraron extemporáneos. Extemporáneos, o sea, Que los presentaron demasiado tarde. Esos proyectos nuevos ya habían alcanzado un hito administrativo importante, la declaración en construcción. Y eso es público, consolida ciertos derechos. El plazo para objetar esos permisos ya había pasado. entiendo. Se les pasó la ventana para reclamar contra los permisos de los nuevos. Pero, ¿y las limitaciones que CGE sí les aplicó a ellos, a Esfena y Orquídea? ¿Qué dijo la SEC sobre eso? Y aquí viene la parte más interesante, creo yo. La SEC verificó que efectivamente CGE aplicó esas limitaciones sin una instrucción directa, específica del coordinador para esos días y esos casos puntuales. O sea, CGE actuó por su cuenta en ese momento. En cierto modo, sí. Pero, y este es el pero importante, la SEC validó esa acción de CGE. La validó, aunque no hubiera orden del CEN. ¿Por qué? Porque la SEC reconoció que existía un riesgo persistente de congestión en esas subestaciones. No era algo de un día, era una condición de riesgo ya conocida y documentada incluso en informes previos del propio coordinador. Entiendo. No fue una orden para ese momento exacto, pero el peligro era real, constante y ya estaba sobre aviso. Justamente. Entonces, la SEC dijo: ok, CG puede mantener esas limitaciones como una medida de precaución, pero ojo, ahora tiene que presentarle formalmente al coordinador todos los antecedentes que demuestran esta congestión persistente. ¿Para qué? Para que el coordinador, ahora sí, formalice la situación, que caracterice esa congestión como persistente y establezca las medidas operativas definitivas que corresponden según el artículo 102 del DS-88. Que podría ser seguir con la prorrata o quizás otro criterio. Podría ser prorraca o podría ser un criterio de eficiencia económica, si aplica. Pero la SEC recalca, la responsabilidad final de instruir estas operaciones, de manejar la congestión en tiempo real y de forma estructural es del coordinador. Entonces, estos fallos puntuales se cierran por un tema de plazos, pero en el fondo dejan al descubierto un problema más grande. La congestión en ciertas zonas ya no es un evento aislado. Ese es el punto central, me parece. Es una congestión persistente, casi estructural, diría yo, en subestaciones como Ovalle o Cabildo. Y el coordinador tiene que hacerse cargo de eso de manera más formal. Exacto. El CEN sigue monitoreando, actualizando límites operativos, pero estas resoluciones de la SEC le ponen urgencia a caracterizar formalmente estas zonas y aplicar los criterios del reglamento para gestionarlas de forma continua. Ya no basta con reaccionar a contingencias puntuales. Resumiendo un poco, estamos viendo el tremendo desafío de equilibrar dos cosas. La necesidad de integrar rápidamente mucha energía renovable, como los PMGD, que es fundamental para la transición energética. pero al mismo tiempo hacerlo dentro de los límites físicos de una red que no siempre da abasto y con reglas de juego que son distintas para los generadores más antiguos y los más nuevos. Sí, y las resoluciones de la SEC al final no le dan una victoria clara a nadie. Más bien muestran lo complejo que es todo esto, la importancia de los detalles procesales, cómo reclamar a tiempo. Ajá. Pero sobre todo, subrayan la necesidad urgente de que el coordinador tome un rol más protagónico y formal en la gestión de estas congestiones que, parece, llegaron para quedarse. Ya no son excepcionales. Nos deja una reflexión final, ¿no?
Si estas congestiones se vuelven la norma en ciertas áreas y las disputas regulatorias siguen escalando, ¿cómo ajustamos la planificación de la red y quizá la propia regulación para que esto no frene la transición energética que necesitamos, pero sin poner en riesgo la seguridad del suministro para todos? Una pregunta clave para el futuro del sector, sin duda. Un tema al que habrá que seguirle la pista.